El libro de Guaroa Viñas Renvil, La Hacienda Fundación, segunda parte, continuación. Debemos tomar en cuenta la opinión del entonces jefe de cuadra de la Hacienda Fundación, Papito Fernández, hombre criado allí, de que el área de esta fue saqueada y desmantelada antes que la parte que correspondía a la Hacienda María. Según afirma el señor Juan Tomás Montaz, también criado en sus límites. Los Trujillos solo se llevaron de la casa de Caoba una pequeña biblioteca que María de los Ángeles Martínez, su mujer, solo tomó eso y que lo demás lo dejó todo allí, que de donde se llevaron cuanto pudieron fue de Aras Radamés. Impresiones inéditas de la casa de Caoba en esa época. Hemos de dejar constancia, por parecernos de gran importancia, lo que vio e impresionó allí al señor Luis de León Lora, uno de los que realizó el inventario ordenado por el Banco Agrícola, así como al señor Emilio Cordero Michel, primo del administrador de ese momento, Leonte Schott Michel, al cual visitaba con regularidad. Dice Luis que en el primer piso, que venía siendo la marquesina de los vehículos, había un cuarto frío de más de 15 metros de longitud, en el cual se encontraban un traje y un abrigo que la niña le dijo que eran los que había usado Trujillo cuando fue a las Naciones Unidas. Que en el segundo piso había varias mesas y un armario de pared con 20 pares de zapatos de vestir bajitos y también botas y botines negros y marrones. Acota que a su parecer una de las cosas más valiosas que había allí eran las vajillas, especialmente de oro y de plata puros, y que en el tercer nivel, a donde se subía por una escalera de caoba algo estrecha, la alfombra que había en el piso delante de la cama era, se sorprende, la bandera de los Estados Unidos de América, cosa en la que no puede equivocarse, que se le dijo que en lo referente al ganado vacuno, ya por esta fecha se habían robado alrededor del 40%. En cuanto a Emilio Cordero Michel, primo del administrador, nos dice que en el segundo piso había una bellonera muy grande, un barcito, varias mesas, unas condecoraciones, una pequeña colección de rifles de caza y un vestidor. También un sable del héroe mexicano Emilio Zapata, regalado por el estado de Morelia, así como una silla de montar incrustada de plata de las llamadas tejanas mexicanas, que reposaba sobre un burro de caoba, regalada por el presidente mexicano Emilio Portes Gil, de ascendencia dominicana. Además había allí un corazón de oro puro que fue hecho a instancia de Minerva Bernardino y otras trujillistas, con la pepita de oro de 9 libras encontradas en el río de Oro en Miches y entregada a Trujillo, simbolizando el corazón de la mujer o de las maestras dominicanas, y que en el tercer piso había 3 espacios
entre los cuales estaba una colección de ropas y la habitación principal, donde vio una alfombra con el escudo dominicano. Refiere Emilio que en esos meses el ganado que había no pasaba de 37,000 cabezas, cosa que coincide con lo que se le informó a Luis, así como una gran cantidad de faisanes, miles y miles de guineas, perdices y codornices, y explica que Leontes Chot Michel renunció porque de noche se aparecían unos camiones militares con personal que desmantelaba impunemente una u otra instalación, así como los establos y tal o cual almacén, y él no iba a soportar eso. Eran frecuentes las órdenes que éste recibía para que se le cumplieran los deseos a este o al otro, principalmente en la adquisición de caballos. En otras entrevistas sale a relucir una vez más el señor Invert Barrera, del que se dice que ocupó trajes militares, camisas, botas, sombreros de Panamá muy finos, de los que tienen más vueltas. Todo el que estaba cerca se llevaba algo, cosa que contrastaba con la actitud del sargento Medrano, quien, mientras cuidaba el lugar, vio a una persona llevarse un pañuelo con las iniciales de Trujillo y la persiguió en un carro público tomando dinero prestado hasta que se lo quitó en Santo Domingo y lo retornó. Con respecto al hurto de ganado, en esa época del Consejo de Estado, llamado por mucha gente del pueblo como el gobierno de los 7 gatos, tenía 7 miembros. Benita Sepúlveda comentó a Luis de León que se habían visto numerosos camiones de la aviación militar llevándose ese ganado y que eso estaba relacionado con el señor Fernando Sánchez, hermano o familia de Tunti Sánchez, un alto militar del entorno de Ramfis Trujillo. Se comenta también la presencia en estas actividades del general Pérez y Pérez del Ejército Nacional, hombre de confianza de los norteamericanos, y se le relaciona con una finca que tenía en Sierra Prieta, que no sabemos si es la que poseía Rafael Leónidas Trujillo en ese lugar o la del general Belisario Peguero, represor vinculado al contrabando militar de whisky y electrodomésticos, del cual los que lo conocen dicen que vendía todo lo que conseguía. Tanto a él como a otros militares lo que le gustaba era el dinero, explican. La oralidad entre los campesinos de la frontera norte de la Hacienda Fundación conserva el recuerdo de la presencia de camiones de la aviación sacando ganado por esos lados. Los grandes los camiones de la aviación, y hablan con temor de los hombres antes mencionados, pero hablan. Cuando los campesinos de toda esa frontera dicen que fueron los grandes los que se lo llevaron todo, toman muy en cuenta la presencia militar en esos saqueos. Debe recordarse que las redes de privadas, que era el sistema nervioso de la Hacienda Fundación, además de las alambradas, habían traído consigo la construcción de un gran número de puestos militares y alcabalas que llevaban un control estricto de los que pasaba por allí, que eran los jefes, porque Trujillo manejaba un régimen con el ejército y que por tanto para todos los pobladores de esas zonas el uso de camiones llevándose el ganado de manera irregular de los potreros de la Hacienda Fundación era una demostración más que irrefutable
de que quienes se lo resto no legible. Continuamos. Carta del gobernador y firma de los reclamantes. Pero si bien el Consejo de Estado se mantenía desde los tiempos de Balaguer, erogando grandes sumas de dinero a particulares que de una u otra manera probaban que habían sido perjudicados por el régimen trujillista, según consta en los archivos de la presidencia, y había creado una Secretaría de Administración, Control y Capacitación de los bienes de particulares obtenidos en ese tiempo, comenzando por los de Trujillo y su familia, abrogándose como Estado el derecho de propiedad sobre los mismos. No era su espíritu el brindar la justicia esperada a los perjudicados, muchos de los cuales no eran vistos como que pertenecían a su clase o sector social, ni su actitud era la de resarcir los daños ocasionados por las ventas compulsivas. Trujillo había muerto, pero el autoritarismo y los prejuicios no. El asunto de la tierra resultaba muy espinoso, por cuanto se trataba del reclamo de gentes de segunda o sin padrinazgo en ninguna instancia social o de poder. Y como dicen los arribistas, que no tiene padrino, no bautiza. Les era preferible en esos casos multitudinarios hacerse los de la vista gorda y considerar que todo el que recibió dinero vendió sus tierras sin tomar en cuenta las circunstancias de coerción que marcaban en ese tipo de negocios en esos tiempos, y peor aún, validando compras y ventas a las cuales desde ningún punto de vista podrían considerarse aceptables. Y ya el 8 de febrero de ese año de 1962, el secretario del Consejo de Estado, Federico Álvarez, hijo, le enviaba el memorando 003 a los miembros del mismo, con el cual expuso con claridad lo antes dicho. En cuanto a Emilio Cordero Michel, primo del administrador, nos dice que en el segundo piso había una bellonera muy grande, un barcito, varias mesas, unas condecoraciones, una pequeña colección de rifles de caza y un vestidor. También un sable del héroe mexicano Emilio Zapata, regalado punto. Se ha hecho muy incómodo poder leer las páginas sombreadas.